siga conectado. ¿Sí? Ok, vale, gracias, Miguel. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Iván por la presentación y nada, empezamos, me presento y bueno, en primer lugar es un verdadero placer poder participar en este webinar. Y nada, mi nombre es Daniel Bretón, trabajo como tutor en sexto de primaria en el colegio La Dehesa Elche. Hoy les presento aquí el proyecto que he llevado con mis alumnos. Se titula Mind School, Matemáticas y Ciencias Sociales, y es la primera experiencia que hemos tenido con Minecraft. Un juego, como sabéis, la mayoría de vosotros se basa en construir mediante bloques. Yo os puedo decir que os recomiendo a todos el que quiera probar su uso en clase, ya que permite muchísimas versiones y es muy atractivo para nuestros alumnos. Bueno, a modo de introducción, pues he tenido la suerte de ser el profesor de matemáticas y ciencias sociales en sexto de primaria, entonces me ha facilitado mucho el hecho de coordinar este proyecto. Y ya que he trabajado conjuntamente con las dos asignaturas y todas las sesiones iban dedicadas al proyecto. Nos ha llevado 4 semanas y unas 25 sesiones más o menos. Para realizar este trabajo, pues he hecho equipos de 4 personas con diferentes características, los alumnos tenían diferentes características, y la finalidad que buscaba con este proyecto es fomentar la motivación para lograr un aprendizaje mucho más significativo por parte del alumno. Por otro lado, también queríamos empezar a trabajar profundamente con proyectos pues para mejorar su autonomía, planificación, resolución de problemas y creatividad. Las asignaturas, como he comentado anteriormente, que he utilizado para este proyecto, diferentes áreas, por un lado el área de humanidades, donde hemos trabajado 2 unidades de ciencias sociales, como son la organización política de España y de Europa, y por otro lado, otras 3 unidades del área de matemáticas, longitud, superficie, capacidad y volumen. También todo ello contando con el apoyo de, en este caso, el videojuego herramienta Minecraft. Y también, por otro lado, hemos elaborado un PowerPoint donde hacían una pequeña demostración de todos los contenidos de ciencias sociales que habían adquirido, los de matemáticas, y cómo eso lo habían sincronizado o lo habían podido expresar con la plataforma, con el videojuego Minecraft. Bueno, decir que aquí los puntos que aparecen son los contenidos que hemos estado trabajando. La Organización Política de España pues tenía que hacer mucho hincapié en la Constitución de 1978, los diferentes poderes y las instituciones políticas y sus funciones. En la parte de Europa, pues igual, la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, el Tratado de Maastricht, son todos los contenidos que ellos tenían que trabajar y que queríamos ver en esta unidad. Por otra parte, en matemáticas hemos trabajado tanto la longitud, la superficie y la capacidad de volumen, donde hemos visto las diferentes unidades, cambios de esas unidades y las operaciones que hacíamos con ellas. Aparte de trabajar este contenido, debían crear con Minecraft una institución política, el edificio de algunas de las instituciones políticas, como la Moncloa, el Tribunal de Justicia, que ahora veremos algunos ejemplos. Bien, ¿cómo hemos organizado todo este gran proyecto? Pues bueno, lo hemos organizado con OneNote. La verdad es que es una herramienta que facilita muchísimo. Nos ha dicho Iván que no se centraba en OneNote, pero es casi inevitable no utilizarla en un proyecto porque nos da muchísimas posibilidades a la hora de trabajar. Nos ha facilitado el trabajo y como podemos ver en este OneNote había una pequeña pestaña arriba del todo donde estaba el tablón de anuncio. Este tablón de anuncio a la derecha pues, nos servía pues, para expresar ahí o para poner los datos importantes como la fecha de examen, las fechas de exposición y los edificios, por ejemplo, que tenía que construir cada uno de los grupos, quién conformaba cada uno de esos grupos, etc. Luego pasábamos a las siguientes pestañas donde yo, para que todos los alumnos, porque hemos utilizado el OneNote Class, cada grupo tenía un capitán y este capitán el que yo agregaba, pues cada uno de ellos podían acceder continuamente a esta información cuando quería. También pues en la segunda pestaña podían ver todos los objetivos y contenidos de las diferentes unidades. Luego, para evitar un poco
que los alumnos, pues a la hora de crear su propia presentación con el contenido que yo les había dicho y ayudarles un poquito más a guiarle, pues les puso un poco la información más importante de la que quería que hablasen y que entraran en detalle para hablar sobre este contenido, así un poco evitar que se me fueran un poco por las ramas. Lo mismo hice con matemáticas, donde puse los puntos más importantes, y finalmente, bueno, finalmente no, luego teníamos las sesiones, como bien he dicho antes, habían 25 sesiones. La primera sesión prácticamente estaba dedicada a poner los equipos en marcha, instalar el programa, conocer los primeros comandos, un poquito más. Luego en la segunda sesión pues ya creamos el grupo y sobre todo pues hice algo muy similar a lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Explicarles en qué iba a consistir todo el proyecto desde el inicio hasta el final, ya que era algo bastante nuevo. También sabía que estaban bastante excitados porque era una aplicación que les gustaba mucho. Desde el inicio del curso venían pidiéndome trabajar con Minecraft, y nada, pues obviamente la ilusión cuando les dije que finalmente sí que se iba a llevar a cabo, pues fue enorme. La sesión, luego teníamos de la sesión a las 3 a las 18, los dejé un poco por libre porque trabajaban bastante bien las presentaciones, pero pronto me di cuenta que tenía que un poco dividir las sesiones de PowerPoint y las de Minecraft, porque si no, unos grupos se iban a Minecraft y otros grupos se iban enseguida al PowerPoint, según lo que les gustaba más. Entonces yo dediqué un número de sesiones a Minecraft y otro a PowerPoint. Algo que sí que me funcionó mucho en esta parte fue hacer al final de cada sesión una pequeña asamblea de unos 10 minutos, donde todos los grupos podían comentar qué problema habían tenido, que les había surgido, tanto de convivencia como a nivel de contenido, para así al día siguiente intentar resolverlo en ese momento, o ya al día siguiente explicar el contenido en la pizarra, clarificar un poquito el contenido que no tenían claro. Luego pasaríamos a las sesiones 19, 20, 21, donde al elaborar un PowerPoint, ese PowerPoint lo presentaban a los compañeros. Ese PowerPoint se presentó en 3 sesiones, 2 equipos cada día. Luego las sesiones 22 y 23 la dedicamos más a hacer tareas pues, de libreta y de actividades digitales. La sesión 24 pues, la utilizamos para realizar la prueba, control, examen. Y por último la 25 pues, la utilizamos de feedback, ¿no? Para ver los resultados, para ver cómo nos habíamos sentido, si habíamos estado cómodos, qué podíamos mejorar, etc. En esta pestaña lo que les indiqué fueron las diferentes actividades, y esto sobre todo lo creé para facilitarme a mí el trabajo, ya que a simple vista o a golpe de vista podía ver por dónde iba el alumno, ya que ellos debían ir picando cada una de las actividades que ya habían realizado. Entonces, para mí era muy sencillo desde mi dispositivo entrar, ver qué parte habían picado y poder calcular los tiempos de trabajo que llevaban. Si llegaban a tiempo o no, si tenía que acercarme y decirle, venga chicos, vamos un poco más rápido, o al contrario, si me había dado cuenta que un grupo iba muy rápido, había avanzado y a lo mejor no había prestado mucha atención a las actividades o no las había desarrollado del todo como buscaba. Por último, presentábamos una rúbrica que utilizaban los mismos compañeros para evaluar la exposición PowerPoint que hacían sus propios compañeros. Bueno, ahora ya pasamos un poquito más. He intentado recoger un pequeño ejemplo de PowerPoint, de algunas de las imágenes, de las presentaciones que realizaron los compañeros, de algunas de las diapositivas. Aquí tenemos un índice donde ellos estructuraban todo lo que iban a tratar en esa presentación. Luego aquí podemos ver una parte pues, un poquito más del curso que le tocó la institución política de España. Pues aquí tenemos la información, había muchas más diapositivas. Yo he recogido un pequeñísimo ejemplo de la Unión Europea. Y aquí, por ejemplo, en el tema de matemáticas veíamos cómo ellos mismos explicaban el contenido de sus compañeros. Obviamente, pues como se repetía esta presentación entre varios grupos, el contenido poco a poco iba llegando a los alumnos, al igual que habían recibido mis aclaraciones durante el desarrollo de estas presentaciones, pues la verdad es que el contenido lo dominaban bastante bien, lo explicaban bastante bien. Aquí ya empezamos un poco en la tercera parte del PowerPoint, donde el alumno tenía que inventar una manera
unir todo el trabajo que había estudiado, todo el contenido, pues unirlo un poquito con Minecraft. Aquí vemos el Palacio de Moncloa, el Real, y cómo la representación que han hecho en Minecraft, prácticamente idéntica. Es increíble la forma y la velocidad a la que crean, los creativos que son, tienen un dominio impresionante. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, e incluso dentro muchos de los detalles que intentaba plasmar. Aquí tenemos otro ejemplo del Tribunal de Justicia, la Moncloa, el Consejo de la Unión Europea. Increíble. Y en esta última parte tenían que hacer cálculos sobre el edificio que ellos habían construido. Como bien he dicho, a cada uno de ellos se les asignaba un edificio que tenían que construir, y a partir de ahí tenían que trabajar tenían que aplicar las matemáticas que había tenido. Toda la longitud, toda la superficie, pues la capacidad y el volumen. Y aparte de ello, tenían que hacer cambios de unidades. No valía solo poner 40 metros, sino que tenían que intentar pasarlo a diferentes unidades. Aquí vemos unos pequeños ejemplos de las diapositivas y cómo ellos lo presentaban a los compañeros. Por último, también aquí vemos una presentación PowerPoint. La presentación PowerPoint, cuando la llevaban a cabo ellos, como la explicaban, son niños que llevan trabajando las presentaciones conmigo desde hace ya casi 2 años. La verdad es que se les nota una soltura y una forma de trabajar bastante buena. Y nada, poco más. Este es el trabajo que hemos llevado a cabo. Me gustaría decir que con este proyecto he logrado despertar la atención y curiosidad por parte del alumno y así lograr una implicación máxima. Y por otro lado también he conseguido que el alumno pueda ver cómo los contenidos que trabajamos en clase les puede servir o tienen una finalidad. En este caso, ponerlos en práctica en el juego Minecraft. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y si tenéis alguna duda, pues luego podéis hacer las preguntas que queráis. Espero que os haya gustado. Y nada, os dejo con Ángeles y con Pilar y su espectacular proyecto. Un abrazo y muchas gracias a todos.